¿Te ha pasado que justo cuando más la necesitabas, ella cambió? No gritó, no discutió, solo se volvió otra, más fría, más lejana, más vacía. Y tú no entendías nada, porque hasta hacía poco todo parecía perfecto. Sonreía, te abrazaba, te decía que eras todo lo que siempre quiso, pero algo pasó, algo invisible, algo que tú no lograste ver, pero que ella sintió. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que ella nunca te amó como pensabas? No es cuando se va, es cuando te das cuenta de que pudo quedarse, pero eligió no hacerlo. Y entonces miras atrás y todo empieza a tener sentido. El cariño que solo aparecía cuando eras exitoso. Las palabras bonitas que desaparecían cuando mostrabas debilidad. Esa ternura que parecía amor, pero que en realidad era una estrategia. Una forma inconsciente de medirte, de evaluarte, de decidir si aún merecías su presencia. Lo más peligroso de una mujer no es su belleza, ni su inteligencia, ni siquiera su silencio. Es esa parte de ella que actúa cuando ya no te ve como el hombre que admiraba. Esa parte invisible, automática, biológica, que decide si mereces cariño o indiferencia, entrega o frialdad, conexión o distancia. Y lo más perturbador de todo es que ella no sabe que lo está haciendo. No lo razona, no lo planea, solo lo siente, lo ejecuta. Y tú, atrapado entre lo que fue y lo que ahora es, te rompes sin entender por qué. Tratas de razonar, tratas de hablarlo, tratas de explicar, pero lo único que encuentras es esa mirada vacía que antes te amaba y ahora te desconoce. El mayor error del hombre moderno no es amar, es no entender el juego psicológico que opera detrás de cada relación. Porque cuando no comprendes los arquetipos, los instintos, los mecanismos que Jung exploró con precisión quirúrgica, te conviertes en esclavo de algo que no ves, y lo que no ves te domina. Jung descubrió que la mujer contiene dentro de sí dos fuerzas opuestas, el arquetipo de la madre divina y el arquetipo de la devoradora. Una da vida, la otra consume. La mayoría de los hombres, ciegos por su necesidad emocional, se enamoran de la madre y terminan siendo destruidos por la otra. No porque ella cambie, sino porque tú proyectaste lo que necesitabas ver. Ella era solo un espejo. Reflejaba tus anhelos, tu vacío, tu deseo de redención. Y cuando esa ilusión se rompe, no sabes quién tienes enfrente. No entiendes el cambio. No comprendes el giro. Pero Jung sí lo comprendía. Él sabía que en cada mujer hay una sombra, y esa sombra se activa cuando tú dejas de representar valor, guía, dirección. No porque ella sea malvada, sino porque está programada para sobrevivir. Y la supervivencia femenina, durante siglos, ha dependido de una sola cosa: elegir bien. No emocionalmente, genéticamente, socialmente, estratégicamente. Por eso, el amor de una mujer no es una promesa eterna. Es una evaluación constante, una observación silenciosa, un radar siempre encendido midiendo tu fuerza, tu convicción, tu dirección. El problema es que tú creíste que la conexión bastaba, que los momentos bonitos eran suficiente, que si eras bueno, te quedarías en su vida. Pero Jung te habría advertido: el amor que no comprende la sombra está destinado a destruirse, porque lo que comienza con pasión termina con juicio, y si tú no aprendes a convertirte en su espejo, terminarás rogando por una validación que nunca fue tuya, porque no fue tu esencia lo que ella amó, fue tu rol, fue tu utilidad, fue tu potencial. Ella te amó, hasta que mostraste tu herida, hasta que ya no tuviste certezas, hasta que titubeaste frente al caos. Y ahí, sin que lo diga, algo en ella se desconectó, algo se cerró, algo se rompió. Y tú lo sentiste, y pensaste que fue tu culpa. Pero Jung escribió sobre esto. Describió la frialdad repentina, el desapego emocional, la indiferencia estratégica. Lo llamó la activación de la sombra femenina.
esa parte de ella que ya no te ve como líder, sino como carga, como peso, como debilidad, y esa sombra no perdona, no consuela, no acompaña, solo desaparece. Lo más brutal es que no lo hace con maldad, lo hace con naturalidad, lo hace como tú respiras, sin pensar, sin culpa, porque su inconsciente busca sobrevivir, adaptarse, florecer en medio del caos, y tú, hombre confundido, no sabes si fuiste amado o usado. No sabes si fue real o actuación. No sabes si ella alguna vez te miró como tú la miraste a ella. Pero hay una verdad que duele más que todas. Sí te amó, pero no como tú amas. Te amó como una mujer, con condiciones invisibles, con pruebas silenciosas, con filtros evolutivos que no puedes negociar. Y aquí llega la parte más difícil de aceptar. El hombre que quiere ser amado por quien es, sin demostrar nada, sin sostener el peso del mundo, está buscando una madre, no una pareja. Y esa es la trampa. Porque mientras más te entregas sin exigir, mientras más te adaptas sin límites, mientras más cedes tu centro por mantener su atención, más se desactiva su deseo, su respeto, su admiración. Jung llamó a esto la inversión del arquetipo. El momento en que el protector se vuelve necesitado, el líder se vuelve dependiente, el guerrero se vuelve niño. Y ahí, ella no te ve como pareja, te ve como carga, y se aleja, no porque no te quiera, sino porque su sombra la empuja a hacerlo. Muchos hombres caen en este abismo sin saberlo. Empiezan fuertes, seguros, dominando su camino. Ella los admira, los sigue, los desea, pero con el tiempo, el hombre cede, se acomoda, pierde dirección, cambia su misión por la relación, deja de liderar su vida y empieza a girar en torno a ella. Y entonces la sombra femenina se activa, ya no lo ve como el hombre que eligió, sino como el niño que hay que cuidar. Y el deseo se apaga, la conexión se enfría, la relación se convierte en campo de pruebas, y él, confundido, se pregunta por qué ya no lo desea, por qué ya no lo busca, por qué se volvió distante. Pero la respuesta es brutal. Ella está reaccionando a la sombra que tú proyectaste, está huyendo del vacío que tú mismo abriste al dejar de ser tú. Jung fue claro, la mujer no destruye. El hombre se destruye por no comprender su dinámica, por idealizarla, por mitificarla, por creer que su amor será eterno si él solo ama lo suficiente. Pero el amor no basta. Se necesita dirección, se necesita presencia, se necesita una sombra integrada, porque solo el hombre que ha confrontado su oscuridad puede sostener la luz de una mujer sin perderse. Solo el hombre que ha hecho las paces con su rabia, su miedo, su deseo, puede amar sin rendirse, dar sin agotarse, sostener sin quebrarse. Aquí está el mayor secreto que Jung dejó entre líneas. No se trata de desconfiar de la mujer, se trata de conocerla tan profundamente que dejas de idealizarla. Y cuando dejas de idealizarla ya no dependes de su aprobación, ya no ruegas su atención, ya no te arrodillas ante su caos, la miras, la reconoces, pero no te pierdes en ella, la amas, pero no te disuelves, la cuidas, pero no te traicionas, porque entiendes que hay momentos en que ella probará tu fuerza, no con palabras, sino con silencio, no con odio, sino con distancia, no con ataques, sino con ausencia. Y si tú no estás listo para permanecer firme, inmóvil, estable ante esa prueba, no estás listo para sostener su sombra, porque sí, la sombra femenina es real, y no es algo que deba temerse, es algo que debe conocerse, porque quien no la conoce será devorado por ella, pero quien la comprende será respetado por ella. Jung lo insinuó en muchas de sus obras. La mujer no se entrega al más bueno, se entrega al más completo, al más centrado, al que no necesita manipularla, ni dominarla, ni complacerla, sino al que puede mirarla a los ojos sin perderse, al que no huye de su locura, pero tampoco se arrastra ante ella. Y aquí llegamos al núcleo de este mensaje. La verdadera libertad masculina no consiste en evitar el amor,
ni en rechazar a la mujer. Consiste en conocerse tanto a sí mismo que el amor no sea una necesidad, sino una elección. Que la mujer no sea una salvación, sino una compañía. Que su validación no sea oxígeno, sino una melodía que puedes disfrutar o dejar de escuchar, porque cuando te conviertes en ese hombre, todo cambia. Ya no te destruye su distancia, ya no te confunde su frialdad, ya no te hiere su juicio, porque tú ya no buscas ser amado, tú ya eres. Y desde ese ser, puedes amar sin miedo, sin apego, sin desesperación. Y eso, irónicamente, es lo que más atrae a una mujer. No tu belleza, no tu dinero, no tus palabras, sino tu paz, tu silencio, tu fuego interno. La sombra femenina no puede manipular al hombre que ya conoce su sombra. No puede probar al que ya se ha probado a sí mismo. No puede destruir al que ya ha muerto por dentro y ha renacido. Porque ese hombre ya no es prisionero del deseo. Ya no necesita ser elegido, porque él ya se eligió a sí mismo. ¿Te suena? ¿Sientes que alguna vez caíste en esa trampa? Cuéntame, porque ahí, en tus palabras, puede que otro hombre encuentre su espejo y despierte. ¿Sabes cuándo te haces realmente peligroso? El día en que dejas de perseguir, el día en que ves el patrón, lo reconoces y no reaccionas. El día en que ella lanza su hechizo habitual, la ausencia estratégica, la frialdad medida, el caos emocional, y tú no haces nada, ni corres, ni ruegas, ni explicas, solo observas, porque ya no estás buscando que te ame. Estás evaluando si merece tu energía. Jung lo escribió sin adornos. Quien ha integrado su sombra se convierte en roca ante la tormenta. Y en ese momento, ya no eres la víctima del juego. Eres el único jugador con las reglas claras. Ahí es cuando todo cambia. Porque lo que más aterra a una mujer no es tu rabia, es tu indiferencia, no es tu agresividad, es tu control, no es tu intensidad, es tu dirección. La mayoría de los hombres explotan, se rompen, suplican, desaparecen. Tú no. Tú te quedas. No para esperarla, sino para sostenerte. No para salvar la relación, sino para no traicionarte otra vez. Porque entendiste lo que antes ignorabas. No todo abandono viene del otro. A veces tú mismo te has dejado tirado por intentar ser amado, y ahora te recuperaste. El hombre que renace de la sombra femenina es otro. Ya no tiene miedo a perderla porque ya se perdió una vez. Ya no tiembla ante sus pruebas porque ya enfrentó la más brutal, su propia necesidad de ser elegido. ¿Lo ves? Ella solo activó la herida que ya estaba ahí. Su indiferencia no te destruyó, solo reveló que tú no tenías estructura sin su afecto. Su frialdad no te vació, solo te mostró que tu copa ya estaba rota desde antes. Y eso no es su culpa. Es tu camino, Jung lo decía. El alma no sana en la comodidad, sana en la confrontación. Cuando miras el dolor a los ojos y no parpadeas, cuando aceptas que la mujer que más te hizo daño no lo hizo porque te odiaba, sino porque tú le diste el poder de romperte. Porque en lugar de amarte a ti mismo, la hiciste tu brújula. Porque confundiste conexión con redención. Porque querías que su amor corrigiera la herida que no te atreviste a mirar, pero ahora la ves, y ahora entiendes que no es tu culpa por sentir. Pero sí es tu responsabilidad dejar de entregarte sin dirección, porque el amor sin conciencia es suicidio emocional, y la entrega sin límites es solo una forma elegante de autoabandono. Jung decía que la sombra masculina se despierta con el rechazo, que el hombre no se convierte en sí mismo hasta que es traicionado, hasta que es despreciado, hasta que es olvidado por aquella a la que le dio todo, porque es en esa herida donde nace la verdadera elección. ¿Me hundo o me convierto en acero? Y tú elegiste el fuego, elegiste reconstruirte, elegiste dejar de pedir amor y empezar a imponer presencia. Dejaste de enviar mensajes largos tratando de que te entienda. Dejaste de rogar por explicaciones que ella nunca te daría. Dejaste de ajustar tu esencia solo para evitar que se alejara. Y ahí fue donde ella
por primera vez, te vio, no al niño, no al mártir, al hombre. Porque cuando tú te eliges por encima de la conexión, tu energía cambia. Ya no vibras desde la necesidad, vibras desde la abundancia. Ya no compites con otros hombres. Eres tú quien define el juego. Y esa vibración, silenciosa pero poderosa, no puede ser fingida. Las mujeres la sienten, la respetan, la temen, la desean, pero no pueden manipularla. La sombra femenina se retira ante el hombre que no la necesita, no porque la odie, sino porque ya se tiene a sí mismo. Y cuando eso ocurre, el equilibrio aparece, porque ella deja de actuar, y tú de reaccionar. Ya no hay guerra, ya no hay teatro. Hay dos conciencias mirándose sin máscaras, y entonces puede que el amor surja, no como salvación, sino como elección consciente entre dos seres completos. Pero esto no se logra con frases bonitas ni con libros de autoayuda. Se logra con renuncia, con soledad, con fuego interno. Se logra cuando pasas por la noche oscura del alma y sales caminando, cuando en lugar de destruirte por dentro, te construyes con los escombros, cuando dejas de desear que vuelva y comienzas a preguntarte si realmente quieres que lo haga. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Y tú repetiste la misma historia con distintas mujeres hasta que un día viste el patrón, y ahí rompiste el ciclo, ahí tomaste el control, y ahí empezó tu verdadera libertad, porque ya no estás buscando la mujer ideal, estás construyendo al hombre que no se traiciona por amor, que no se diluye en la emoción, que no pierde su eje por un cuerpo, una mirada o una promesa. ¿Y sabes qué ocurre entonces? Que cuando aparece una mujer, tú no corres, no entregas todo de golpe, no proyectas un cuento de hadas, la miras, la observas, la conoces sin idealizar, le das espacio para mostrarse sin filtros, y si al hacerlo reconoces sombra, reconoces caos, reconoces manipulación, tú no entras al juego, no porque tengas miedo, sino porque no necesitas probarte en ese campo. Ya estuviste ahí, ya sangraste ahí, ya perdiste ahí. No más. Y si, en cambio, encuentras paz, verdad, integridad, entonces caminas a su lado, pero nunca detrás, nunca por debajo, nunca cediendo tu centro, porque aprendiste que el amor verdadero solo puede florecer donde hay respeto mutuo, y ese respeto comienza contigo, con tu disciplina, con tu claridad, con tu voluntad de elegirte, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. Jung hablaba del proceso de individuación como el mayor reto del alma, el camino para dejar de ser la proyección de otros y convertirte en lo que realmente eres. Y tú estás en ese camino. Lo sientas o no, ya no eres el mismo, porque ahora ves lo que antes ignorabas. Ahora sabes que el deseo femenino no es arbitrario, que el amor no es incondicional, que la atracción no es eterna. Todo responde a una danza ancestral entre fuerza y caos, entre estabilidad y prueba, entre sombra y luz. Y tú aprendiste a bailar, no con pasos perfectos, sino con conciencia. Y eso te hace libre. Cuéntame, ¿cuándo fue tu momento de despertar? ¿Qué fue lo que te rompió y también te reveló? Porque puede que tu historia sea la brújula que otro hombre necesita hoy para no hundirse. Puede que tu caída sea el espejo que despierte a otro. Este espacio no es para quejarnos, es para comprender. Y desde esa comprensión, construir algo que nadie pueda quitarnos, nuestra esencia. Hay 3 verdades que Carl Jung entendió, pero que muy pocos hombres han tenido el coraje de aceptar. 3 leyes invisibles que, si las ignoras, te condenan, y si las dominas, te liberan. La primera, no ames sin observar. El amor sin conciencia es el alimento de los débiles. El que ama sin mirar la sombra se convierte en esclavo de su ideal, porque lo que no ves te controlará, y lo que idealizas te destruirá. Antes de entregarte, mira, escucha su caos, observa su juego. Pregúntate, ¿me desea o me necesita? ¿Me elige o me usa? ¿Me admira o me adapta a su vacío?
El hombre que observa no se enamora de un reflejo, se enamora con los ojos abiertos. La segunda, no expliques tu valor. El león no le ruega al rebaño que lo acepte. El guerrero no pide permiso para ser respetado. Si tienes que convencerla de tu mérito, ya perdiste. Tu energía debe hablar por ti. Tu dirección debe imponerse sola. La mujer que necesita pruebas constantes de tu valor es la que está buscando excusas para desconectarse. Y cuando eso ocurre, tú no discutes, no gritas, no lloras, solo te retiras, porque el hombre valioso no fuerza nada. El hombre valioso simplemente no se queda donde no es honrado. Y la tercera, no entres en guerra con su sombra, no trates de cambiarla, no trates de curarla, no trates de despertarla. Ella despertará cuando lo necesite. Y si no lo hace, no es tu misión. El mártir muere. El observador trasciende. Jung enseñó que la sombra femenina no es tu enemiga, es tu maestra. Ella te muestra tus heridas, tus límites, tus vacíos. Y si sobrevives a ese fuego, sales, convertido en hierro. Pero si te dejas consumir por él, te conviertes en cenizas. Por eso, hoy no te pido que odies, no te pido que desconfíes, te pido que veas, que por fin abras los ojos y aceptes que el amor verdadero solo es posible entre dos sombras que se reconocen y no se destruyen, entre dos almas que no buscan completarse, sino caminar enteras, sin necesidad, sin chantaje, sin teatro. El hombre más peligroso no es el que grita, es el que ya no ruega, el que ya no mendiga comprensión, el que puede amar, pero no necesita hacerlo para sentirse vivo, el que ya no es esclavo del deseo ni de su infancia no resuelta, ni de una mujer que juega con su inseguridad, el que al mirar la sombra femenina no se asusta, porque ya hizo las paces con la suya. Así que te dejo con esto. Cuando un hombre ya no necesita ser amado para sentirse valioso, todo el juego se inclina a su favor. Porque la única mujer que puede quedarse junto a un hombre así es aquella que también dejó de actuar. Y ese, mi hermano, es el único amor que vale la pena. ¿Te ha pasado? ¿Te rompiste? ¿Te reconstruiste? Quiero leer tu historia. Porque aquí, en este rincón del alma donde nadie nos enseñó a hablar con verdad, estamos despertando, y tu experiencia puede ser el espejo de otro. Déjalo en los comentarios, sin filtros, sin vergüenza, porque esto ya no se trata de ellas. Se trata de ti, de tu sombra y de tu libertad. Si este video te hizo pensar, te incomodó o te abrió los ojos, suscríbete a Umbral de Ideas. Deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Aquí no vendemos consuelo. Ofrecemos verdad cruda. Atrévete a cruzar el umbral.